Shalom Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, mis amados hermanos y hermanas del bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Que el Eterno os bendiga hoy con un Yom Shabbat en bendición, un día de reposo en gran bendición. Quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom desde Extensión México. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana. Bendito sea el Eterno que nos concede la vida. Y esta porción, esta Parashá, hoy se intitula Hateu, que significa ofendieron. Ofendieron es la transliteración a nuestro idioma. Está compuesta por las siguientes citas bíblicas. Ahí en la bendita Torah tenemos lo que es Bereshit Génesis, capítulo 40, versos del 1 al 23. En Amos, el profeta Amós, capítulo 1, versos del 3 al 15. En el libro de los Tehilim, los Salmos, el capítulo 37, o el Salmo número 37. En el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, tenemos dos. Lo que es el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 16. Y en 2 de Corintios capítulo 9 versos del 6 al 15. Pero antes de comenzar, quiero aprovechar el tiempo y las ondas radiales para enviar saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos de la Keilah de Yehoshua, a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, a todos los que se unen a través de las diferentes redes sociales y las diferentes plataformas en los Yom Shabbat, los días de reposo. Bendito sea nuestro Padre Eterno por la vida de cada uno. Y también enviar saludos y bendiciones a nuestros amados Morim Morales, a Aarón Morales y a Araceli de Morales. Ellos son nuestros mentores, pastores, maestros, mentores aquí en la Keilah de Yehoshua, en Congregación en el Yo Soy y en Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Bendiciones abundantes para todos y cada uno de vosotros. Amén, aleluya. Y también vamos a hacer oración, vamos a hacer elevar tefilá al Eterno por este día de reposo que Él nos ha concedido. Porque nos ha concedido la vida y hasta aquí Él nos ha ayudado, sustentado y bendecido. Oremos pues. Abacados, te damos toda Rabá. Padre Santo, muchas gracias. Beshem de Yehoshua HaMashiach por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia que has creado para nosotros. Disponemos nuestro tiempo, la vida, este día para santificarlo, para consagrarlo, apartarlo de todos los usos naturales para los usos espirituales, para las cosas muy kadosh, para las cosas santas. Muchísimas gracias por este día, gracias por tu bendita Torah, gracias porque tú eres el dador de la Torah y a través de tu bendita Torah tenemos ese alimento para nuestra alma. Te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, a nuestra vida y que nos sigas bendiciendo como solamente tú, Abacadosh, lo sabes hacer. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, tuya la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya. Bien, mis amados, entonces vamos al comentario, a mi comentario para la Parashá de esta semana. Hateu, ofendieron. ¿Quiénes ofendieron y a quién ofendieron? Esto está en el capítulo 40 de Bereshit. Vamos a entrar ahí, vamos para allá, ahí en su bendita Torah. Al versículo 1, ahí nos habla esta parte de la escritura en la bendita Torah. Obviamente continuamos con la vida de José, estando en prisión. Y aquí pasa algo importante. Él va a interpretar dos sueños, el del copero y el panadero de Faraón. Nos dice el verso 1 del capítulo 40, que el maestro copero y el maestro panadero de Faraón, el rey de Egipto, transgredieron, ofendieron a su amo. El faraón de Egipto encontró en la copa que le sirvió el copero moscas, nos dice el libro de Yacer, y en el pan que sirvió el panadero
hallaron unas piedrecitas de nitrato. Esto obviamente a Faraón, rey de Egipto, no le agradó para nada y tomó la decisión, dentro del coraje, de entregárselo a los oficiales, a los matarifes, al maestro de coperos y al maestro de panaderos, y los arrojaron al calabozo. Los metieron a la cárcel, donde estaba confinado José, el soñador. Ahí estaba, y como bien sabemos y estudiamos, el director del penal le había otorgado que él estuviese al cuidado de los presos y del orden, ahí en prisión, allí en la cárcel. Por eso el jefe de Matarifes, el director del penal, se los entregó a José, y se los encargó, tal y como le encargaba a los demás. Nos dice la bendita Torá que estuvieron 1 año en prisión estos dos hombres, el jefe de coperos y el jefe de panaderos, 1 año en prisión junto con Joseph. Y Joseph los cuidaba. En otras palabras, Joseph era el pastor ahí dentro del penal. Él los cuidaba, él ponía paz entre ellos, ejercía eso que nos dice el Brit Hadashah, de ser sal en esta tierra. Vosotros sois la sal en esta tierra, vosotros sois los que le ponéis sazón, vosotros sois, los que conservas la paz, vosotros sois luz en este mundo. Y eso era algo que realizaba Joseph. Los visitaba, platicaba con ellos, los ponía en paz, los reconciliaba, los instruía en las cosas del Eterno y mantenía orden en la prisión. Entonces el jefe del penal se los encargó a él y él los visitaba. En cada uno en su espacio donde estaban, él los visitaba, él los checaba, pero después de 1 año que estuvieron ellos ahí encerrados junto con todos los demás, incluido Joseph, tuvieron un sueño. Ambos tuvieron un sueño en la misma noche. El jefe de coperos y el jefe de panaderos. Pero ese sueño, nos dice Rashi, que era un simbolismo. Era algo que se tenía que descifrar, porque solo soñaron simbolismo, no el suceso mismo que les acontecería. Para lo cual José, les decodificó, les descifró ese simbolismo en sus sueños. Porque hay sueños muy claros, hay sueños muy entendibles, muy fáciles de comprender, pero estos sueños que tuvieron el jefe de coperos y el jefe de panaderos eran complejos, eran simbolismos, estaban encriptados y hacía falta revelación de aquel que envió los sueños para poder saber qué significaba. De manera que Joseph se acercó a ellos, parte de su rebaño, al amanecer, y observó en ellos algo extraño. Estaban turbados en su espíritu. Por eso les preguntó qué es lo que estaba pasando, por qué estaban afligidos, por qué estaba inquieto su espíritu, por qué estaban así. Y entonces cada uno de ellos pues, le dijo, bueno, es que hemos tenido un sueño, estamos platicando entre nosotros y por eso estamos medios turbados. Y dice, pero el detalle es de que no sabemos qué significa nuestro sueño. No sabemos por qué nuestro espíritu está inquietado. Seguramente habían soñado otras ocasiones, habían tenido otro tipo de sueños, pero no se les había inquietado su espíritu tal y como esta vez. Porque cuando el Eterno envía o te habla a través de los sueños, inquieta tu espíritu. A comparación cuando son sueños de tu propio intelecto o inclusive sueños de tormento que vienen de otro origen. Cuando el Eterno habla, entonces es diferente. El espíritu se inquieta. Para esto, el copero es el primero que empieza a platicar su sueño. Y le platica a Joseph que él estaba soñando, que había una vid delante de él
y que él tomaba las uvas, que esa vid había florecido, había fructificado, la flor se convirtió en fruto y había hermosas uvas y que él las exprimió con su mano en la copa de Faro y se la daba a tomar, y entonces Faro se regocijaba con esa copa que él le había dado. Entonces Joseph le da la interpretación. Le dice, mira, esta es la interpretación. 3 sarmientos equivale a 3 días. Le dice, dentro de 3 días Faro te tomará en cuenta, levantará tu cabeza y te restituirá en tu puesto. Y pondrás la copa de Faro en su mano, como lo solías hacer antes, cuando eras su copero. Cuando las cosas te vayan bien, le dice Joseph, y aquí quiero que ponga atención en esta parte. Le dice, mira, cuando las cosas te vayan bien, cuando todo esto se cumpla, recuerda, por favor, mencionarme delante de Faro. Quizás pueda sacarme de este lugar, porque fui arrebatado, fui raptado de la tierra de los hebreos, y al llegar aquí no hice nada. No cometí ningún delito ni falta para que me confinaran en este pozo. Esto es lo que pasó en este momento. Joseph, por gracia del Eterno, da la interpretación, la revelación de ese sueño codificado. Pero este es el detalle. Le dice, mira, cuando seas favorecido, cuando seas restituido, cuando estés nuevamente cerca de Faro, acuérdate de mí, háblale de mí, recomiéndame, hazle saber que yo no soy un esclavo, hazle saber que yo soy de la tierra de los hebreos, que fui raptado y vendido aquí, que estoy de manera injusta. ¿Qué hizo? Estaba recurriendo al brazo de carne, estaba recurriendo al favor humano. Obviamente ya llevaba ahí 10 años guardado, y después de 10 años guardado, pues obviamente llega el momento en que humanamente nos desesperamos de estar en prisión. Muchas veces la prisión no precisamente tiene que ser una celda. A veces hay prisión de soledad, prisión de amargura, en estos tiempos prisión de estrés, gente estresada en todo tiempo, prisión de enfermedad, prisión de escasez. Y llega el momento donde te satura eso, donde quieres librarte, quieres buscar la solución humana, pero no es del todo confiable. Pero esto le pasó a Joseph y de eso tenemos que aprender. Por eso le digo que pusiera atención especial en esta parte de la escritura en la bendita Torá, que es el versículo 14. Cuando le dice, mira, acuérdate por favor cuando estés frente a Faro y seas favorecido. Para esto el panadero también escuchó. Y escuchó que le dio una respuesta favorable. Entonces él también contó su sueño sobre lo que él soñó de los postres, de los panes, de los platillos que se comían las aves. Y le dice, mira, también son 3 días, pero en 3 días Faro levantará tu cabeza también, pero serás colgado en un árbol. También le descifró su sueño codificado, pero este era para muerte. Rashi nos comenta que el maestro de los coperos, o al maestro de los coperos, Joseph le interpreta su sueño favorablemente, y no fue lo mismo para el maestro de los panaderos, hasta el punto de que finalmente el maestro de los panaderos fue colgado. Pero entonces, ¿cuál fue el indicio para que Joseph llegara a esta conclusión de estas interpretaciones tan antagónicas, una contraria de la otra? Pues punto número 1, el Ruach HaKodesh, la dirección del Eterno, la sabiduría del Eterno. ¿Y cómo llegó la sabiduría del Eterno a Joseph? Pues mientras el jefe de los coperos soñó con uvas, que son obra directa de la mano del Eterno,
el maestro de los panaderos soñó con productos horneados, manufacturados por mano de hombre y que como tales pueden ser la expresión del ego, del orgullo, de la arrogancia, porque son producto hecho por las manos de los hombres. Y así es como el Eterno envió esta codificación. Como bien sabemos, Joseph, en casa de Potifar, estando al servicio, hacía el trabajo con sus manos, donde puede haber arrogancia, altivez, orgullo, ego. Y no así en la prisión, donde el favor era meramente del Eterno y la gracia dependía de él. Y así podemos ver estos dos misterios en esos dos sueños. Bendito sea el Eterno. Nos dice la bendita Torá que al tercer día de estos sueños, al día tercero, que el 3 significa resurrección, había fiesta de cumpleaños de Faraón. Y entonces invitó o pidió que fuese llevado el copero y el panadero. Y a ese día tercero, el copero volvió a nacer de manera figurativa. Pero el panadero murió. Fue entonces donde fue colgado en un árbol, tal y como lo dijo Joseph. Pero lo que es el maestro de los coperos no se acordó de Joseph. No se acordó de comentarle a Faraón, rey de Egipto, que había tenido un sueño y que había sido interpretado por Joseph, sino que se olvidó de él. Se olvidó de él. Rashi nos comenta que el maestro de los coperos no se acordó de Joseph, porque Joseph había pedido al maestro de los coperos que al salir de prisión lo recomendara con Faraón para que lo liberase a él también. Nos explican los sabios de Torá que por haber depositado Joseph su confianza, su esperanza, su fe en el maestro de los coperos y no puesta su confianza completa en el Eterno, esto provocó que se quedase un par de años más en prisión. De manera que Joseph, como lo vamos a ver más adelante en la siguiente parashá, estuvo 12 años en prisión. Nos dicen los sabios de Torá que estuvo 10 años, un año por cada uno de sus hermanos mayores a él, viviendo esa corrección de su alma, y 2 años más, uno por el copero y otro por el jefe de los panaderos. Esto es lo que nos comentan los sabios estudiosos de Torah, los jajamín. Bendito sea el Eterno. Así pues, alternativamente, ¿cómo es que el maestro de los coperos pudo haberse olvidado del encargo de Joseph después de que había convivido ya un año con él y de que le había recomendado que cuando fuera restituido se acordase de él? ¿Cómo es que se le olvidó? Obviamente, por obra divina. Porque había propósitos en la vida de Joseph que se tenían que cumplir y tenía que desarrollarse esa bitajón en la emuná. La confianza, como la que tenía Abraham, que cuando llevó a Isaac para ser ofrecido como una ofrenda quemada de aroma grato al Eterno, sabía en su emuná, en su confianza en el Eterno, que aún de la ceniza le levantaría nuevamente al hijo de promesa. Y esa emuná tenía que desarrollarse también como se desarrolló en Isaac, como se desarrolló en Jacob, también tenía que ser en Joseph, en José. Pero aquí vemos que él de alguna manera confió en el hombre. ¿Y qué nos dice la bendita Torá? Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que hay que tener nuestra confianza, nuestra bitajón siempre en el Eterno. Estamos en su mano de justicia. Todo lo que sucede en nuestra vida está permitido por él dentro de su justicia para hacer justicia a nuestro ser. Todo es para nuestro bien y a través de todo el Eterno nos está hablando, nos está enseñando, nos está capacitando. Bueno, eso lo entendemos ahora porque ya tenemos toda la información de la bendita Torá, del Tanaj, bendito sea el Eterno, y del Brit Hadashah.
Pero estamos estudiando la vida de Joseph para ir entendiendo que no debemos poner nuestra confianza en hombres, ni nuestra esperanza en hombres, porque es el Eterno el que está procesando nuestra existencia, nuestra vida, nuestra alma. Así pues, el Eterno borró la información de la mente del jefe de los coperos para que no se acordase y para que no interviniese en la obra que el Eterno estaba haciendo en Joseph. Para esto, Joseph se tuvo que haber dado cuenta y entró en un proceso de duelo por su transgresión a la confianza en el Eterno. Hizo teshuvá, hizo arrepentimiento, estuvo orando. Y finalmente, más adelante, vamos a ver cómo el Eterno le respondió. Pero como siervos del Eterno, entendiendo y tomando, como dice el Brit Hadashah, que todo esto es sombra profética de lo que había de venir, y que toda la escritura, la bendita Torah, es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que tenemos que aprender, y tenemos que aprender a confiar en el Eterno. En el Tejilín, en el Salmo 37, que pertenece a esta parashá, encontramos en el verso 3 en adelante este consejo del salmista que dice: confía en Jehová, ten bitajón, y haz el bien y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuándo te vas a deleitar o cuándo nos vamos a deleitar? En todo tiempo. No importa si estamos en una prisión de oscuridad, no importa si estamos en una prisión de enfermedad, no importa si estamos en una prisión de austeridad, de escasez o de abundancia, no importa cuál sea tu prisión, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted y yo aprendemos a deleitarnos en Jehová el Eterno, las peticiones, los anhelos de nuestro corazón son diferentes a cuando aún no aprendemos a deleitarnos en el Eterno. Cuando no aprendemos a deleitarnos en el Eterno, nosotros tenemos anhelos, peticiones en el corazón, pero de este mundo, de lo que se ve, de lo que perece. Pero cuando aprendemos a deleitarnos en el Eterno, entonces el anhelo, el deseo del corazón es de lo que a vida eterna permanece. Por eso dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones, los anhelos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía, bitajón, en Él, y Él hará. Es de tener confianza. Estamos en su mano de poder, en su mano de justicia, y estando ahí estamos seguros. Él sabe lo que hace, aunque usted y yo no lo entendamos. Por eso dice: y Él hará. ¿Pero qué necesita? Ver que estamos confiando en Él. ¿Habrá bendición? Sí, dice el verso 6, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y mire lo que dice aquí: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo alguno del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Cuando no vemos respuesta pronta del Eterno, nos estresamos, nos frustramos, nos enojamos y muchas veces blasfemamos. Pero que dice: mira, guarda silencio. Espera en Jehová. Él sabe lo que hace. Él conoce sus tiempos, sus momentos. Él sabe cómo trabajar en el alma de cada ser humano. Por eso hay que tener confianza, bitajón en Él. Es algo que Joseph en ese momento pisó en falso. ¿Por qué? Porque puso confianza en hombres. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso lo hemos visto en muchos casos durante toda la historia de la humanidad. Hombre que confía en hombre y pone su confianza en brazo de carne, tarde o temprano está defraudado, está traicionado, en otras palabras, en maldición. Pero aquel que confía en el Eterno nunca falla. Bendito sea nuestro Kadosh.
También podemos encontrar ahí en la Cábala, en la Cábala buena, podemos encontrar que Joseph, Faraón y el copero del rey, el copero real, representan tres entidades espirituales. Faraón, etimológicamente está vinculado a la palabra hebrea para quitar cobertura que oculta. Estamos hablando de la palabra peria. Y representa la revelación del cosmos. Por otra parte, el copero es el que trae el líquido que humedece una garganta seca. Representa la vinculación del agua y del fuego. Para los que han tomado un poco de vino saben que refresca, pero a la misma vez arde. Pero estamos hablando de agua y fuego de manera espiritual, no meramente material, no meramente carnal. Y José, cuyo nombre significa Él añade, el Eterno añade, representa la alegría que resulta de la sabiduría adicional que surge a través del encarcelamiento espiritual del alma, de Neshama, en lo que es la mazmorra, la prisión de este cuerpo. Porque muchas veces este cuerpo humano que el Eterno diseñó y entretejió en las entrañas de la tierra se convierte en la prisión del alma y no debe de ser así. Pero lo podemos entender conforme al proceso que vivió Joseph, ya me estoy regresando, una generación. De los 4 elementos que podemos encontrar, elementos espirituales, vamos a hablar, son elementos naturales, pero vamos a hablar en lo espiritual, del fuego, el aire, tierra y agua. El fuego y el agua son opuestos. En sus analogías físicas, el agua tiene el poder de extinguir la flama o la llama del fuego, y el fuego tiene el poder de evaporar el agua. Son contrarios, son físicamente competitivos. Pero en el plano espiritual, donde los opuestos son reconciliados, el agua es la fuente de la mente y el fuego es la fuente de las emociones. Entonces tiene que lograrse un equilibrio interior, y esto requiere sabiduría de lo alto para poder enfriar lo que es el ardor del corazón. Y esto es lo que pasó en Joseph. Ya llevaba tiempo, su corazón se desesperó, pero necesitaba que viniese sobre él la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento del Eterno y de su voluntad para poder enfriar el ardor del corazón. Necesitaba la inteligencia espiritual para dominar lo emocional. Y así es como vamos entendiendo que es necesaria muchas veces la prisión. En este caso, en la vida de Joseph, la prisión física. ¿Para qué? Para hacer morir todo lo terrenal, animal y diabólico. Porque así está escrito, nos dice la bendita palabra, que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Y eso tiene que morir, descender, desaparecer, ser desplazada. Y tiene que ser derramada la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prisión? Eso, desplazar toda sabiduría humana para que pueda venir la sabiduría de lo alto, que es una sabiduría santa, justa y buena. Por eso dice Santiago, si alguien está escaso de sabiduría, pídasela al Eterno, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Y a veces no recibimos porque no pedimos y porque pedimos mal. Pero cuando pedimos sabiduría van a venir los procesos a nuestra vida para desplazar sabiduría humana y pueda llegar la sabiduría divina, y entonces tengamos el gozo de la sabiduría divina que nos va a ayudar a ser un alma libre aún dentro de la mazmorra del cuerpo humano. Por eso muchas veces somos metidos en prisión de oscuridad, en prisión de enfermedad, en prisión de escasez, en prisión de muchas otras, de soledad, de estrés. Porque a través de ese proceso, o prisión física, porque a través de ese proceso
será desplazada la sabiduría humana, que es animal, terrenal y diabólica, y podremos recibir la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto es la que llevó a Joseph a interpretar y descifrar los sueños del panadero y del copero. Y posteriormente vamos a ver que también le ayudó a descifrar los sueños de Faro, rey de Egipto. Pero bien, mis amados, aquí le ponemos pausa a mi comentario. Bendito sea el Eterno por la vida de cada uno de ustedes y del tiempo que nos concede en este Yom Shabbat. Con la gracia y el favor del Eterno nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, bendigamos al Eterno porque nos ha dejado su bendita Torah para seguir creciendo, para seguirnos perfeccionando hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a plenitud de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y con su favor y misericordia nos conectamos el próximo Shabbat. Mientras tanto, sigámonos gozando con toda la gama de enseñanza que tenemos hoy en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén, aleluya.